Estamos transmitiendo en vivo un lunes más desde el audiorama de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, felices de ocupar nuestros espacios estudiantiles en una programa que les compartiremos hoy un lunes más en esta programa de antropología del maguey y del octli, neutli, aguamiel y todo rico. Estamos transmitiendo desde Radio Zapote. Les damos la bienvenida a quienes se quieran incorporar. Nos acompaña el etnólogo Jorge, la doctora antropóloga Ana Claudia y la historiadora Mitch. Estamos felices, pues hoy vamos a aprender mucho sobre mitos y leyendas. Ahí también está aquí con nosotros Pemex. Hola, Pemex. Y nuestros compañeros estudiantes que el día de hoy también expondrán acerca del tema de mitos y leyendas. También nos acompañan desde Alemania unos compañeros muy entusiasmados de aprender sobre esta bebida ancestral, sobre los mitos de esta planta originaria que nos da identidad, y pues les damos la bienvenida a esta programa un lunes más, y le doy la palabra al maestro Jorge. Bienvenido, maestro, y muchas gracias. Adelante. Gracias, Caracol. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra escuelita tlachiquera, Pedagogía Ancestral. El día de hoy tendremos el tema de historia, mitos y leyendas. Veremos la importancia de esta área de la antropología, que es la historia, que a través de ella pues nos cuenta el pasado de muchas de nuestras sociedades, nuestras culturas. Y en este caso, pues bueno, el día de hoy los compañeros van a participar justamente con algunos temas sobre mitos y leyendas, y yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la historia, la importancia de la historia, y dentro de la cultura del maguey y del pulque, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a contar cómo, por ejemplo, a través de la historia, cómo se va dando el nombre de maguey a la planta, ¿no? Entonces se cuenta que a la llegada de los españoles, ellos se sorprendieron de tan imponente planta, ¿no? Que la primera vez que la vieron, la nombraron cardón, que es una planta muy parecida, un cactáceo muy parecido, que está en Europa y se asemeja a lo que es el que posteriormente va a ser el maguey, ¿no? El nombre de maguey es voz de origen taíno, de la lengua antillana de Santo Domingo, y fue adoptado por los españoles a su paso por estas islas, ¿no? Entonces a la llegada a estas islas, ellos ven que nombran a una planta que se llama maguey, y cuando llegan aquí a México, pues también le nombran de esa manera el maguey, ¿no? Posteriormente, ya en 1590, cuenta la historia que el español Josep de Acosta lo denomina el árbol de las maravillas. También hay una anécdota que cuentan que cuando el maguey se lo llevan a Europa en el año de 1602, lo nombran la planta del siglo. ¿Por qué? Porque al estar en el Jardín Botánico de Leiden, Inglaterra, tarda más de 96 años en florecer su quiote, ¿no? Entonces ese fue otro nombre que recibe en Europa, que es justamente la planta del siglo. Y ya posteriormente su nombre agave, que es del griego admirable, y este sería su nombre científico. Fue acuñado por el naturalista sueco Carl von Linneo en su obra Species Plantarum, esta es en 1753. Y ya, pero las especies más que producen el aguamiel, ya es la agave salmiana, agave maspizaga y agave ferox. Entonces, para los antiguos mexicanos, pues la historia nos cuenta que esta planta fue de suma importancia. Incluso se le podría denominar la cultura del maguey, porque menciona Montolinia que todo lo que se construía, lo hacían a base de esta planta. Por ejemplo, los clavos los suplían con las puntas de maguey, el quiote de maguey eran vigas, las pencas de maguey eran, podían servir como canaletas o como techo, ¿no?
Y bueno, en el caso del pulque, bueno, pues nos cuenta la historia que Fray Bernardino de Sahagún reúne a 12 ancianos para en este momento que le contaran la historia antigua del México pasado, ¿no? Entonces una de las cosas que le llamó la atención a Fray Bernardino de Sahagún era que muchos de los relatos en donde él les preguntaba acerca de estos modos de vida, siempre mencionaban al maguey o al ocli o al pulque, como se le nombraba antes, a la bebida, como de suma importancia, ¿no? Y bueno, ya el cronista español Fray Diego Durán fue un personaje muy importante de la época colonial, y él fue uno de los primeros que empezó a reunir información acerca de la bebida, ¿no? Y uno de los primeros nombres que recibe la bebida fue el de vino. Vino, comparado así como el vino de Castilla, ¿no? Decían que el vino de esta tierra, refiriéndose al ocli, al pulque, posteriormente recibe otro nombre, que es con los franciscanos, que decían que esta bebida la tenían que hacer más pura, ¿no? Le decían algo pulcre, algo pulcro, ¿no? Este es otro nombre que recibe. Alonso de Molina, por ejemplo, él hace una descripción del término poliuqui, que significa descompuesto, ¿no? Pero aquí hay una pequeña confusión, ¿no? Porque cuando Fray Bernardo, cuando ellos le preguntaban a los antiguos indígenas cómo se nombraba la bebida, ellos le decían poliuqui, y que poliuqui también quiere decir aquello que se echa a perder o aquello que te hace perder la razón, ¿no? O sea, entonces propiamente no era también el nombre de la bebida, sino cómo te ponía esa bebida, ¿no? Lo que sí sabemos seguramente es que la bebida se le nombraba ocli, que es el nombre náhuatl, el aguamiel neutli o neutle, que es en nombre náhuatl también, y así de diferentes maneras va a recibir sus nombres, ¿no? Entonces la historia nos ha dado ejemplos muy evidentes de la importancia de esta cultura del maguey y del pulque, y bueno, la doctora Ana Claudia Molinari nos va a continuar reforzando un poco los términos de mito y leyenda, y doctora. Gracias. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Déjenme coloco esto en la posición correcta. ¿Se oye bien? Bueno, jóvenes, pasamos entonces a la parte de la teoría antropológica. La vez pasada habíamos visto el concepto de mito, y ¿qué es lo que habíamos dicho? Que aquí, con el apoyo de Mitch, que es nuestra historiadora oficial del curso y a la que dedicamos hoy esta clase, porque hoy es Día del Historiadore. Felicidades. Felicidades. Y como nos había dicho Mitch, el mito y la historia no son tan diferentes como podríamos suponer, sino que siempre están en convergencia. Y lo más importante de resaltar de ese momento, la clase pasada, es que cuando un mito está vivo, cuando un mito está en operación, está funcionando, se trata no entonces de un mito, sino de una verdad. Es algo que asumimos como una verdad. Y podemos sintetizar que el mito siempre es un relato cosmogónico, así lo podemos definir. ¿Por qué cosmogónico? Porque siempre la función de este relato es explicarnos o darle sentido a nuestra vida actual. Puede ser que a veces pensemos que un mito se remite al pasado, o que solo las culturas o las civilizaciones antiguas tuvieron mitos, pero nosotros también tenemos mitos que nos explican el funcionamiento de nuestra vida presente. Y cuando así sucede, los asumimos como verdad. ¿Tienen ustedes algún ejemplo que les venga a la cabeza de un mito de nuestro momento, un mito de nuestra sociedad? A ver, échenle pensamiento. Pues yo tengo uno, pero es porque tú siempre lo dices. Ah, pero capaz que yo lo digo. El mito de la democracia. Bueno, sí lo anoté. Bueno, como para poner un ejemplo y que nos quede claro cómo las mitologías no pertenecen al pasado, sino siempre son
relatos funcionales a la vida humana, yo puse o encontré 3 ejemplos, todos ellos fuertes. Uno es el terrorismo. Ese es un mito de nuestro momento. ¿En qué sentido es un mito? En el sentido de que estructura nuestra vida, nuestra concepción de la vida y nuestra reacción ante esta. El terrorismo está estructurado como mito en el sentido de que es un relato que nos habla del bien y del mal, y una lucha del bien contra el mal. Pero nosotros, como trabajadores de la cultura, como historiadores, antropólogos, sabemos que ninguna sociedad está basada en un bien puro y un mal puro que sean separados uno del otro, sino que el bien y el mal son, en todo caso, una relación dialéctica en constante movimiento, ¿cierto? Y también sabemos, y esto no lo digo yo, está muy documentado, que los países de democracias avanzadas son quienes financian el terrorismo para poder justificar guerras, etc. Entonces podemos entenderlo a como un mito. La democracia es otro mito de nuestros días muy evidente, que si nos ponemos a pensar, claro que estructura nuestro pensamiento y nuestra práctica. Como todo mito tiene su contraparte, que es el rito. Hay rituales de la democracia, ¿cierto? Hay rituales de la democracia, por ejemplo, el mayor ritual pues son unas elecciones presidenciales, pero también hay otros cuando se asume el poder, cuando se deja, etcétera. Este mito de la democracia nos hace suponer que somos los ciudadanos quienes elegimos nuestros sistemas o nuestros gobernantes. Pero también como estudiosos de la cultura sabemos que quienes deciden, quienes van a gobernar, no son los ciudadanos, sino los poderes económicos. Y que estos tienen que ver con la industria armamentista, básicamente, pero con otros poderes económicos. Entonces ahí encontramos otro mito de nuestra sociedad actual en funciones. Lo que quiero que entendamos es cómo funciona un mito. ¿Por qué es un relato cosmogónico? Porque es los cimientos de nuestro pensamiento y de lo que asumimos que existe en el mundo, y sin embargo solo es un relato. Y bueno, ya para no meterme en problemas y solo mencionar uno más, uno más puede ser esto que podemos llamar dominación virológica o la pandemia. También está estructurada en mitos, ¿no? En la idea de que hay un virus exterior a la práctica humana que viene y nos ataca, y de tal suerte tenemos que cerrar fronteras, bueno, no nosotros, ¿verdad?, sino los gobiernos tienen que cerrar fronteras, marginar personas, evitar la migración, y todo esto sustentado en el miedo de la gente o de los ciudadanos, que permite la acción represiva, porque pues mejor que lo paren en la frontera porque nos va a venir a contagiar, ¿no? Mejor que no entren estas personas que vienen de un país pobre porque nos van a traer una enfermedad, y de esa manera se estructura el mundo a partir de este relato. Pero bueno, el mito se asume como verdad, entonces nosotros creemos que es real, que sí existe la democracia, que sí hay unos que son malos y nos vienen a atacar, etcétera. Pero no debemos perder de vista que la historia es un juego de poderes, es una lucha de poderes. Y en esa lucha de poderes los mitos también funcionan como ideologías que justifican el ejercicio de un poder y que lo naturalizan. Como en estos ejemplos que he puesto, el poder está naturalizado. Es natural que rechacemos que alguien que no está vacunado entre a nuestros espacios, ¿no? No lo vemos como discriminación, no lo vemos como opresión, lo vemos como algo necesario por el bien de la salud de aquellos que sí tienen pasaporte, vamos a decir. Bueno, entonces,
Teniendo en cuenta que los mitos también funcionan como un relato histórico, no debemos perder de vista que, de todas maneras, conocer la historia o conocer nuestra historia mitificada o los mitos que dieron origen a nuestra sociedad es necesario e importante. ¿Por qué tenemos que conocer nuestra historia? Pues porque, en primer lugar, la historia nos da identidad y nos da fortaleza. Y porque la necesitamos conocer para saber quiénes somos y a dónde vamos, para no repetir errores. Pero como trabajadores de la cultura estamos obligados a conocerla y no solo a leerla, sino a construirla. ¿A partir de qué? Lo dijimos la sesión pasada, pues la construimos no solo a partir de los archivos, como lo hacen los historiadores más tradicionales, sino que nuestras fuentes, como antropólogos, lingüistas, arqueólogos, ¿se acuerdan cuáles dijimos que eran estas fuentes? Por un lado es la etnografía, el ritual es otra fuente, el ritual que hacen personas nos da elementos de quiénes son estas personas y siempre, pero siempre debemos pensar en construir la historia, como lo está haciendo el maestro Jorge, reconstruyendo la historia del maguey y del pulque de aquí hasta hace 8,000 años, ¿no? Que se domestica el maguey, considerando todas las voces, todas, no solo las triunfadoras o las que vencieron, y tampoco no solo la voz de los vencidos, sino todas las voces, siempre en un relato de relaciones de poder, sin ingenuidad, pensando que estas relaciones son de equivalencia. Considerar todas las voces para construir un relato histórico que nos diga quiénes somos y nos resuelva nuestra pregunta existencial: ¿a dónde vamos? Bueno, no sé si usted quiere agregar algo a esto, Jorge. ¿Se lo paso a mí? Bueno, entonces, después de esta introducción y antes que los estudiantes nos den su reporte, pues paso el micrófono y la voz a Mitch, la historiadora de la clase. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, compañeros. Bueno, pues estoy feliz de estar aquí y mandarle abrazos a todos, a todas las colegas y los colegas historiadores, historiadoras que nos ven, y gracias a los compañeros por pues las felicitaciones. Sin duda, pues yo creo que es bien importante analizar, y yo venía pensando, por ejemplo, en este relato de la reina Xochitl, que a mí me tocó exponer o investigar más acerca de ello, y digo, bueno, es una leyenda que, un relato de Fernando Alba Ixtlilxóchitl, que él hace ya en la época colonial para legitimar su poder y también la herencia que él tenía como conquistador y también con su pasado indígena. Entonces, él a ver como esta necesidad ante el totalitarismo que venía desde la corona española a regir hasta Nueva España, y también en busca de una identidad, de que ya los que estaban aquí gobernando ya no se identificaban tanto con el régimen europeo, sino más bien ya estaban buscando también una identidad de la Nueva España. Entonces él pues hace esta investigación historiográfica, que principalmente se encuentra en la sumaria de la relación de las cosas de la Nueva España, y pues por ejemplo sus fuentes pues son relatos, historia oral, también se acompaña de códices, y entonces vemos que es una obra historiográfica. Esta crónica de cómo la reina Xochitl pues era una doncella noble que lleva el pulque a uno de los últimos reyes toltecas, Tepancaltzin.
más o menos data por el año 900 después de Cristo, que aconteció esto. Y bueno, pues esta doncella llamada Xochitl enamora a uno de los últimos reyes toltecas, y pues él le pide que se convierta en una de sus doncellas a cambio de darle a su familia tierras y también vasallos, para que, pues, porque lo enamoró, ¿no? Lo enamoró con esta bebida que a todos nos enamora, ¿no? Entonces se dice que ellos fueron los primeros en descubrir cómo se hace el pulque, la doncella Xochitl y su familia. Y bueno, pues ya después el rey y Xochitl tienen un hijo, al cual pues le ponen como nombre Maekenetsin, que quiere decir niño del maguey. Y entonces imagínense pues qué importante este relato, que haciendo un análisis pues se encuentra entre la historia y también entre una leyenda, ¿no? O sea, puede ser analizado que al principio aparecen documentos historiográficos y todo esto, pero poco a poco, con el pasar del tiempo, se convirtió en una leyenda, que es la leyenda de la creación del pulque, ¿no? Entonces vemos cómo la historia, el mito y la leyenda pues se van entrelazando, y también pues no dejan de formar parte una de la otra. Y bueno, pues le paso el micrófono a los compañeros que también tienen otros temas relacionados de que nos van a platicar. Gracias. Hola a todos. Bueno, a mí me tocó el tema de Mayagüel. Ok, gracias. ¿Lo pongo acá? Bueno, aquí lo agarro. Bueno, creo que todos ya conocen más o menos la historia de Mayagüel. Era una nieta de los dioses que vivían en otro lado. Los dioses platican, ¿no? Ellos dicen, no, pues vamos a darles un regalo a la humanidad. Y Quetzalcóatl decide ir por Mayagüel, ¿no? Que era guardada celosamente por su abuela y sus hermanas, ¿no? Quetzalcóatl toma la forma de Hecatl, y muy brevemente les voy a resumir la historia. Va por Mayagüel, ambos pues se juntan, ¿no? Mayagüel queda enamorada de Quetzalcóatl. Mayagüel era conocida por ser muy bondadosa y amable con las plantas. Ella pues poseía una especie de planta mágica, o bueno, eso se dice, ¿no? Los dos hacen una especie de árbol con dos ramas, y la abuela de Mayagüel pues se entera de esto, se enoja, va por ellos y la desmembra, ¿no? Perdón. Te lo voy a acomodar, ¿no? Ok. Es que es muy importante lo que estás diciendo y no se va a oír. Gracias, listo, perdón. Y bueno, la desmembra. Para esto, pues Quetzalcóatl toma sus restos y los entierra. A partir de eso surge lo que es la planta del maguey. Después, bueno, esto ya podríamos tomarlo como que es ya el regalo de los dioses al plano terrenal. A partir de esto, pues cae un rayo y ya los nativos quedan atraídos con el aroma. Empiezan a ver que ya el quiote o el corazón del maguey ya no está presente, se fue con el trueno, y ven que está ya el cajete, prueban esas aguas, y pues a partir de ahí, de acuerdo con este relato, pues es el origen de la bebida, del aguamiel y de su fermentación como el pulque. Pero más que este relato, yo creo que hay que analizar, bueno, este es uno de los relatos que están muy conocidos, muy hablados, pero muy poco estudiados. ¿Por qué? Pues porque este relato aparece primero por un fraile francés que es André Trep, y este relato aparece a mediados del siglo XIX. Este sujeto se sabe que no se sabe más bien dónde lo consiguió, se especula más o menos que por el siglo XVII, por ahí.
pero a partir de este relato se construyen toda una serie de asociaciones, sobre todo con los códices, porque en los códices aparece una figura femenina asociada al maguey y a la bebida, también asociada con la fertilidad, con la fertilidad, dejémoslo así. Y bueno, aquí me encontré con un montón de cosas porque hay una serie de discusiones de que si Mayagüel es la diosa del pulque, que si aparecen otras como Tlazolteotl, como Metcocl, según Alvarado Tesosomos, como Mexicli, o sea, hay infinidad de interpretaciones de quién es la deidad del aguamiel, del pulque, del maguey. Y me parece que esto es en parte culpa de los mitos historiográficos, porque, bueno, por una parte si nos aparecen los códices que se nos presentan como prehispánicos o precortesianos, yo creo que ya hay una lógica de colonización en estos pergaminos o, bueno, no sé, todavía no los nombrábamos textos como tal porque no tienen una... Pero lo son porque se leen como en imágenes o en iconografía. Y bueno, también me aparecen otras apariciones ya en relatos ya en la época colonial de un fraile que retoma el ejemplo de Mayagüel, y creo que aquí es importante ver qué tipo o cuál es el sentido de estas obras, ¿no? De estos nuevos textos, que para mí, analógicamente a la lógica colonial, son textos y de acuerdo a los manuales de escritura medievales que intervienen o entran en la categoría del género exempla, que son relatos moralizadores. La función de estos relatos pues es enseñar a la población que se va a evangelizar o que está en proceso de evangelización a distinguir, como ya dijo la profesora hace un momento, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se permite, qué es lo que no. Y bueno, este ejemplo de Mayagüel es solo uno de tantos en general del panteón de dioses prehispánicos, ¿no? También está el otro de la embriaguez de Quetzalcóatl, también, un montón de cosas que para la lógica occidental están siendo castigadas o satanizadas, ¿no? También vemos como a la diosa en sus primeras apariciones se le nombra como un demonio, ya después aparece como... Bueno, vemos esa transición entre la idolatría pagana y ya su transición a otras figuras que lo asocian a una virgen, ¿no? Que es como la que aparece en, si no mal recuerdo, por Coautepec, por ahí no recuerdo bien dónde, pero es una virgen que aparece en un maguey. Y bueno, ¿cómo se llama? De los remedios, ajá, era esa. Y bueno, por último tenemos una reivindicación actual que la vemos, por ejemplo, con los danzantes o con los concheros. Ellos, en su ritual, en su danza, pues le hacen una ofrenda y se acostumbra a que en cada descanso, pues beben el ocli. También vemos que actualmente hay una reivindicación o un culto que retoma todos estos mitos prehispánicos en Puebla, si no mal recuerdo, donde se da una mayordomía de Mayagüel. Esto también pues tiene su razón de ser, no sé, también pienso no sé si vieron que en Tepito o por ahí hicieron una adoratoria a la Santa Muerte y le pusieron una escultura de Mictlantecuhtli, ¿no? Y lo hicieron con un penacho, así como si fuera un danzante y su esqueleto así de calaca. Y si vemos... pues no hay una representación que se asemeje eso a Mictlantecuhtli. Si lo han visto, el del templo de Mayor es un monito que está así, ¿no? Peloncito y tiene el hígado de fuera. Pues esto ocurre también con lo que hemos hecho o las asociaciones que se han hecho sobre Mayagüel. Y bueno, después les cuento lo demás, ya con eso terminaría mi participación. ¿Crees que la representación gráfica de Mayagüel es como esto de Mictlantecuhtli que tuviste, como una se retoman elementos, ajá, no quiere decir que esté mal, porque también estamos viendo un proceso de formación de identidad que también es pues materia de estudio ante los ojos de la antropología, no quiere decir que esté mal. Si nos ponemos muy estrictos diríamos, bueno, es que las interpretaciones han cambiado con el tiempo, retoman elementos o olvidan otros o se van transformando. Pero sí había imágenes de Mayagüel. ¿De Mayagüel? ¿Hispánicas?
Por lo que he visto, te digo que aparecen en los códices solamente, o sea, es una mujer femenina. La que es más icónica se asocia al parto por la posición en la que se encuentra, pero yo creo que sí tiene que ver con el parto, pero no directamente con el embarazo de la mujer, sino yo creo que es una mujer de edad avanzada que es la que atiende el parto. En todo caso, yo creo que está asociada más a las parteras que propiamente a la mujer embarazada. Vemos bueno, o sea, discusiones hay un montón, ¿no? Podemos interpretar, ¿no? Cada quien puede aportar su opinión, pero hay que analizar justamente los periodos en los que aparece este relato de Mayagüel y cómo es que se ha asociado con las imágenes que aparecen en los códices. Reitero, también se ha asociado a una mujer femenina ligada al pulque y al maguey, que es Tlazolteotl. Ahí los investigadores difieren. Yo creo que más bien hay que distinguir los periodos en los que va apareciendo. Ya con eso termino. También como para complementar un poquito. Muy bien, Luis, está excelente tu análisis. Sí, simplemente nada más para complementar un poco la información que el compañero nos está proporcionando. Efectivamente es una leyenda que después en la época colonial, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, en el imaginario popular, pues la gente siempre piensa que Mayagüel, ese personaje que se describe desde la época prehispánica, que es ancestral, pero pues se hace como bien lo dijo Luis. Y lo que yo quisiera complementar en el caso de Tlazolteotl o de Mezcli o de las otras energías protectoras de la luna o de la tierra, es efectivamente esto, que podríamos decir que entonces Mayagüel retomaba, de acuerdo a la región, a cada región, una particularidad, ¿no? Por ejemplo, Tlazolteotl es de la región de Oaxaca, ¿no? Entonces, Mayagüel es de la región aquí más céntrica de Mesoamérica, ¿no? Entonces, podríamos hablar que podrían ser una misma energía protectora, pero representada por diferentes personalidades de acuerdo a cada región. Bueno, bueno, pasamos con Edgar. Si puedes hablar sin tu cubrebocas. Sí. Le harás un favor a los miles de los que nos están escuchando. Hola, igual saludos a toda la gente que está viendo la transmisión, si no hay problema. También los invito como a participar si ven que me equivoco en alguna parte, ya que mi investigación me llevó como cierto rumbo y puede que haya otras investigaciones. Yo, como el compañero Luis dijo, yo voy a hablar del tema de, bueno, la huida de Quetzalcóatl y, bueno, su relación con el Octli o el pulque. Como es los textos que revisé decía que el mito es de tradición oral y está más o menos ubicado en el clásico tardío y en el posclásico temprano, que sería como en el año 800 antes de Cristo y en el 1200 después de Cristo. Como una recapitulación rápida de cómo es la huida de Quetzalcóatl, así contexto súper rápido, es que Quetzalcóatl y Micantecutli siempre han tenido problemas, siempre han estado en pleitos, siempre se tiran tierra entre ellos. Sí. Entre hermanos igual, yo con mi hermano igual, creo que alguien que aquí igual se tiran tierra, como todos, es posible. Pero llega este punto en que Quetzalcóatl, ese mito se ubica en la cultura tolteca, lo que llega hasta después, Quetzalcóatl ya como dios serpiente es adoptado por los mayas como Kukulcán. Pero bueno, ahorita es como, hace la famosa ciudad Toltecayotl, de los toltecas que creo que en náhuatl es como moradores de Tolan o de Tula. Y él hace esta ciudad, lo que en el texto que yo revisé, en esta historia que yo revisé, puede haber varias versiones, pero en esto precisamente, el dios del tiempo quiere darle una lección a Quetzalcóatl, de que todo está hecho de tiempo, su ciudad está hecha de tiempo, y él habita en el tiempo. Te da la analogía de una cascada, como, podría ser como una comparación, como esta serie que salió, que hicieron si siguen las redes sociales, si ven tonterías como yo a veces, de esta estatua que está en la tierra. Si alguien puede, eso sería como una forma de que participen. ¿Cómo se llama esta escena que está en la tierra Walter White? Igual hay como una historia de alguien que está en la tierra. Sí, podría ser. No escucharon eso.
Bueno, y es como podría ser, ¿no? Una forma de, como de aterrizarlo más, pero si no están familiarizados como yo con el tema de la huida. Y bueno, la historia cuenta de que a Quetzalcóatl le muestra un espejo de obsidiana, y al darse cuenta de que su carne, su ser mortal está envejeciendo, él entra en desesperación por querer volver a ser joven de nuevo, porque no quiere que el tiempo consuma todo lo que ha construido ya hasta él. A lo que lo dejan lo dejan ahí, porque lo visitan específicamente tres extranjeros. Uno casualmente tiene el mismo nombre que Micantecutli, pero como a la mitad, y le enseñan el espejo. Él queda perplejo. Después al día siguiente llegan a volverlo a visitar con una solución aparente a su problema, y es cuando le ofrecen la bebida de Octli, pero tiene, bueno, le mencionan que tiene plantas medicinales, a lo que podría ser en otra cosa, porque cuentan que entra en un trance, puede estar aderezado con alucinógenos, y entra en un trance que empieza a ver demasiadas cosas. En esta, que es más como una obra de teatro, mencionan que se va con su esposa. No me centré tanto en el nombre de los personajes. Se va con su esposa actual, se desaparece un tiempo de escena, y la ciudad entra en caos. Muchos de sus ciudadanos siguen ciegamente a estos extranjeros que vienen, que aquí por aquí lo noté, pero vienen de otro lugar, y muchos de ellos terminan cayendo en un precipicio. Otros terminan aplastando por un show que parece ser de una persona que puede controlar a otra persona. Terminan destruidos, que yo digo que es como una marioneta. Y los demás sobrevivientes no saben qué hacer y terminan abandonando la ciudad, a lo que cuando reacciona Quetzalcóatl, siguen este tormento propio de que va a desaparecer. Entra, como a todos ha pasado, ¿no? Cuando a los 5 años te dicen que el sol va a explotar en 10 millones de años, y pues entras en conflicto, pues así supongo que también le pasó a la encarnación mortal de Quetzalcóatl. Algo curioso que quisiera resaltar de este personaje de Quetzalcóatl es que también en otro texto que revisé, es que es creo que no estoy muy seguro, podrían participar ahí también, sería que es el rey Topixtlin, que adopta el nombre de Quetzalcóatl, adopta la religión de Quetzalcóatl, y se denomina a sí mismo Quetzalcóatl, pero eso no estoy muy bien seguro. Eso sí que sería una forma de que puedan participar, amigos. Y termina en el exilio, puede ser autoexilio, y lo intervienen y les dicen que va a ir al lugar de las arenas rojas. A lo que intervienen los 3 extranjeros y le dicen: deja todas tus cosas aquí porque no las vas a necesitar. Deja sus vasallos, deja todo el oro que tenía, deja sus joyas, y al final voltea para ver su gran ciudad, y la ve en llamas, la ve destruida, y dice que no hay ningún problema, que él está en el tiempo y que va a encontrar respuesta fuera del tiempo, porque los dioses que están dentro de él no le pueden ofrecer una solución. Y culmina con Quetzalcóatl alejándose y haciendo un bote en forma de serpientes. Y eso es muy importante ahí, porque igual como la compañera expuso sobre la reina Xochitl, dicen que igual es como, quizás también lo veo como un poco moraleja de que no bebas pulque. También como el compañero, bueno, obviamente no, sí beban pulque, banda, pero igual como el compañero dijo que hace algunos años hubo como que esto de parte de las cerveceras de que dejaras el pulque. Siento que durante los años mucha gente pudo haber, como dice también la profesora, pudieron haber agarrado el mito y transformarlo para que apegue a ciertas ideologías, pero no estoy bastante seguro de eso. La verdad sería como un error asumir como verdad lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, como solo la verdad cerrada. También investigué un poco sobre que en las épocas prehispánicas había había una cantidad increíble de bebidas, que yo solo conocía una, pero estamos centrados simplemente en el Octli. Y que muchas veces en esas épocas prehispánicas, o como se le denominan, se reunían varias personas a la ingesta con fines diversos, pero lo más importante se encuentra que era para conjunto. Igual tenía como, precisamente por lo del mito, igual sabía como para la longevidad humana, se decía que funcionaba. Para propósitos también médicos, pero en su mayoría como una bebida que podía usar. También otros, que era el profesor que mencionó, igual vi ese dato, igual que era para calmar la sed. Y creo que sería todo. También hay un estudio antropológico que dice que hubo una diferenciación que a muchos les fascinó a muchos, porque tal cual la fórmula de la fermentación es diferente. Algo que diferencia mucho del pulque de otras zonas, como el sake, que es masticando el arroz y luego escupiéndolo para que fermente solo, es que con la capacidad del Valle de México, los microorganismos que hay daban como
a favor de esa fermentación, y eso sería como, para mí, es un gran avance porque sin necesidad de destilamiento, sin necesidad de la saliva humana, dio como algo maravilloso, pero creo que eso sería como, pues sí, creo que en ningún otro lado se podría haber dado como esa, vamos a denominarle magia, pero esa reacción química, ¿no? Eso sería como muy rápidamente lo de mi tema bueno, mi tema. Obviamente hay muchas más cosas y mucho más contenido, pero siento que tampoco quiero saturarlos y también que lo busquen ustedes si tienen esa curiosidad. Y por mi parte sería todo. Ernesto, ¿vas a presentar? Que fueron las que me contaron esos relatos orales. Y tal vez puedes introducirnos de Claro qué que sí. está tu trabajo, ¿no? Sí. Pero colócate Claro. primero. Ahí está, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Yo traje 3 extractos de 3 relatos orales. Yo los llamo relatos tlachiqueros. Estos 3 relatos tlachiqueros van en torno a uno un poquito, bueno, los 3 van en torno a un poquito de los rasgos del mito, pero sin embargo yo no los catalogo como mitos, por la siguiente manera. El primer relato me lo transmitió un tlachiquero del barrio de Bochachni, en Hidalgo, Valle Mezquital, en donde yo lo he estado entrevistando, ¿no? Porque yo estoy trabajando un poquito esta parte del léxico del tlachiquero. Entonces le entrevisté y le digo, bueno, ¿y ustedes cómo aprendieron a raspar el maguey, no? Entonces varios participantes ahí en la plática mencionan varias cosas, ¿no? Entre ellos primero Domingo Isidro, que es de 75 años, un tlachiquero innato, me comenta que pues ellos tuvieron la tradición a través de los abuelos, ¿no? Y los abuelos lo vieron a través de un personaje, un animalito que le llaman el metoro. Este metoro solamente anda como mucho en la parte de los cerros, en la parte de las cumbres. Entonces los abuelitos dicen que veían como este pequeño ratón, es como parecido a un ratoncito, pero es muy distinto, la verdad. Entonces dice que ellos lo veían como el ratoncito pues estaba fuera del maguey y estaba cuidando siempre su ¿cómo se llama? Su guarida en el maguey, ¿no? Y sabía que maguey pues era el maguey dulce, ¿no? El maguey que ya estaba pues en su punto, ¿no? Entonces dice que ellos tuvieron esa tradición a través de ver justamente a este animalito cómo es que iba comiendo la parte del maguey y justamente pues raspaba su aguamiel, ¿no? La otra parte que hice en esta misma entrevista, me comentaron acerca de los duendes de agua, ¿no? Los famosos cangandó o los famosos sanjua, ¿no? Que son piedras como negras. Bueno, ellos lo describen que son como piedras negras que sudan mucho, que son como cacarizas, y que justamente que estas piedras son las que están en algunas partes del Valle del Mezquital, porque es muy conocido esto, ¿no? De los duendes, ¿no? Entonces, tanto para los nahuas, tanto para como muchas otras culturas y otras lenguas, ¿no? Entonces, para ellos dicen que, bueno, lo relata de su viva experiencia, en donde Domingo dice que un día iba de cacería, así se le conoce cuando van a tlacuachar, van justamente al monte, ¿no? Entonces va al monte y dice que pues tenía mucha hambre, ¿no? Y que se le antojó comer un durazno, ¿no? Un chabacano, perdón. Entonces dice que arranca el chabacano, se lo come y esa misma tarde pues se empieza a enfermar, ¿no? Cae en cama, ¿no? Entonces pues ya sabía, ¿no? Que probablemente era porque ahí estaban los famosos duendes de agua, ¿no? Entonces lo que hace es que manda a su esposa y le dice, ¿sabes qué? Vete a preguntar si ahí viven los cangandó, dice, ¿no? Porque me siento mal, dice, y no comí otra cosa, dice, solo comí ese chabacano, ¿no? Y ya manda a su esposa y le toca a la puerta al señor, le dice, oiga, buenos días, ¿no? Y ya le dice, oye, disculpa, es que mi marido pasó ayer por aquí, dice que comió un chabacano y se enfermó, dice, ¿no? Entonces le comenta el dueño del predio, o el dueño de las plantas frutales, dice, sí, es que ahí vive, dice, ¿no? Ahí vive, dice, ok, ya sabiendo esto, o sea, ya reafirman que justamente ahí están este tipo de fenómeno. Entonces, el Domingo lleva su ofrenda
va a pedirle perdón y hacen una tipo como ritualidad, ¿no? Hacen ahí como un ritual donde pues le pide perdón, le lleva sus galletas, le lleva su fruta, le lleva pues toda su ofrendita, ¿no? Y en eso pues el señor ya se empieza a sentir mejor, ¿no? Entonces son dos relatos que pues yo trato de rescatar, los tengo aquí grabados, se los voy a pasar ahorita en el grupo para que los escuchemos, y pues eso es lo que yo estuve como... Ajá. ¿El relato del señor que comió en Chabacano le ocurrió a tu amigo A él. Tlachiquero A o él. le ocurrió a un antepasado suyo? No, por eso digo que son dos tipos de relatos. Uno es como de experiencia indirecta y la otra es de experiencia directa, ¿no? La de experiencia directa es la que tiene contacto con estos duendes de agua, los famosos Cangandó o famosos Sanjua, que así les mencionan o así los llaman los ñañú. Entonces, pues sí tiene la experiencia directa con este acontecimiento, ¿no? Entonces, por eso digo que son relatos pues tlachiqueros, ¿no? Salen justamente ahí del tinacal, ¿no? Y ya, es todo lo que... ¿No es mito? Sí, relato. Gracias, compa. Y pues bueno, continuando un poquito también para complementar lo que nos acaba de decir Ulises, es esa parte de la tradición oral que es muy importante, este rescate de la palabra, ¿no? Porque pues gracias a nuestros abuelos, tatarabuelos, se fue transmitiendo esta historia, ¿no? Hay otra, por ejemplo, maestra, Mitch y bueno, compañeros, que nos hablan del tlacuache, ¿no? También, que es un ser mítico. En la mitología el tlacuache roba el fuego, baja al inframundo y roba el fuego, ¿no? El fuego simbólicamente va a significar el conocimiento, ¿no? Entonces también se relaciona con lo que nos acaba de decir nuestro compañero, porque también en los relatos de tradición oral se mencionan los tlachiqueros que hay un ratón, un tlacuache, un marsupial, que es el que roba el aguamiel, ¿no? Entonces ahí está una anécdota en la tradición oral, principalmente de la región de Tlaxcala, que habla de dos cazadores recolectores que están, van a la magueyera, andan en labores de raspar el maguey, y entonces en una de esas ven un tronco de un árbol que se rompió, de un rayo que se rompió y cae justamente en el corazón del maguey, ¿no? Y entonces este corazón se parte, está abierto, y entonces van los cazadores recolectores y se asoman y ven que está un conejo en medio de las pencas del maguey. Entonces se llevan al conejo, lo llevan a su campamento y al otro día pues se dan cuenta que no está el conejo, ¿no? Entonces pues vuelven a hacer sus mismas labores de cazador recolector y vuelven a pasar por el mismo lugar y vuelven a encontrar a los conejos, ¿no? Pero esta vez ponen más atención y de repente ven que en el tronco del maguey está abierto y hay una bebida. Entonces prueban la bebida y se dan cuenta que está dulce. Entonces se llevan a los conejos y se llevan a la bebida, ¿no? Al otro día se dan cuenta que esta bebida ya está más fuerte, ¿no? Y de ahí muchos dichos, ¿no? Que dice que no andaba borracho, ¿no? Andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? El conejo realmente, ¿no? Entonces estos relatos pues vienen a relacionarse mucho con la parte biológica, ¿no? Hay dentro de una lógica, como lo hemos visto en clases, el hombre por naturaleza necesita satisfacer ciertas necesidades biológicas. Una es mitigar la sed, ¿no? Pero cuando el hombre observa que los animales en diferentes partes del mundo y todo eso se alimentan de estos fermentos, ellos empiezan a probarlo el ser humano, ¿no? Empieza a probarlo y efectivamente, como la tradición oral que mencionas del Valle del Mezquital, de todo lo que hemos estado analizando, yo creo que la parte más real es esta, ¿no? A observar a la naturaleza, a los animales y de ellos mismos aprender, ¿no? Y el claro ejemplo, otra fuente. Y el claro ejemplo está justamente en los códices, ¿no? Cómo podemos ver al tlacuache, a la serpiente, porque pues eran maestros, ¿no? Eran los que nos enseñaban este tipo de enseñanzas, ¿no? Como podríamos decir de pedagogía ancestral. Y pues bueno, si alguien, maestra, gusta decir algo. Pues les felicito a todos por la investigación que realizaron en estos días. Espero que les haya motivado bastante para continuar
y también para que nos permite ir construyendo, así como el conocimiento se construye en colective, como ningún profesor tiene la palabra y los estudiantes no son receptores, sino que lo construimos entre todos. Lo que me queda de las exposiciones que han hecho ahora es que entre todos dentro del curso podemos construir un relato histórico, mítico histórico, relato tlachiquero, como ha dicho Ernesto. ¿Verdad que sí es Ernesto tu nombre? ¿O Ulises también? Okay. Como lo ha dicho Ernesto, a lo mejor cambiarle de nombre, que no sea ni mito ni historia, sino un relato tlachiquero, pero construido por todes. Construido por todes, y en el que tanto el mito como las fuentes históricas de las que ustedes han hablado acá se pueden integrar, fundir en un mismo texto que nos explique esta cultura del maguey que prevalece hasta el día de hoy, siempre amenazada, pero siempre resistente, viva, poderosa. Cómo es que ha sido y cómo es que ha prevalecido y nos ha dado no solo la identidad como mexicanos, sino que ha posibilitado para el mundo entero los conocimientos y los frutos de una civilización que es la civilización mesoamericana. Bueno, entonces espero que no dejen de aprender, de buscar, que la curiosidad sea cada vez más grande, ¿no, Mitch? y que a lo mejor al final, porque creo que lo hablamos al principio, ¿no, Jorge? De hacer una publicación de la clase. Lo que podemos hacer es estos relatos tlachiqueros, publicar en función de lo que todos vamos investigando y comprometidos con esa investigación. El vocabulario, por supuesto respetando siempre la fuente de donde lo obtuvimos, para aprender a citar, para aprender que nosotros no inventamos el conocimiento, ¿no? Lo reproducimos y lo construimos, pero desde el principio, desde el origen, desde que existía la Tierra o Pangea, pues desde que existe la vida, más bien, se está produciendo el conocimiento. Pues los felicito y gracias, Jorge. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, acá nuestros amigos desde Alemania, toda la banda. Caracol, ¿algo que quieras decir? Si no, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a continuar transmitiendo estas clases, programas, ocupando nuestros espacios de nuestra escuela para, pues, construir juntos el conocimiento, habitar nuestra escuela que nos necesita, que necesita que la defendamos, y nuestros espacios estudiantiles. En este caso, la clase del pulque, la clase de antropología del pulque, aquí nuestro audiorama, y también pues el espacio de Radio Zapote que vive y resiste, y por eso en conjunto estamos transmitiendo y compartiéndoles a ustedes estas clases, programas que son parte del programa de CENEUTLI, Crónicas Pulqueras, y próximamente también Relatos Tlachiqueros. Pues les agradecemos a todos quienes nos hayan acompañado en esta transmisión. Coméntenos qué les parecen estas clases, programas, y nos vemos el próximo lunes en una transmisión más de Radio Zapote. Pues muchas gracias a los maestres y a los compañeros estudiantes. Hasta pronto.